Ok gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, aquí fuertes de nuevo, muy fuertes. Y bueno, con respecto al vídeo anterior, me ha encantado que le echan un ojo a ver cómo iban las cositas, ¿no? Y bueno, ve que estáis contentos por mi regreso, que en general el vídeo iba bien, ok, de calidad y tal, y que había pegado un salto bastante grande. Lo único que me gustó es que me enrollé demasiado en la introducción y en todo. Se acabó, ok, voy a ir directo al vídeo. ¡Pum! Para Naya Enchantments, ok, aquí lo tenemos, precioso, bueno, pues por donde se mire. Con 23 tierras, en general, llevamos más blanco-verde que rojo. Y bueno, ¿qué explicar este mazo? Sobre todo un mazo de combo, ¿no? Por así decirlo, un mazo de combo, mazo agresivo, que trata de a lo mejor tener, por ejemplo, campeón forja rúnica, buscamos runas, hace que nos cuesten uno solamente, uno genérico, podemos pagarlo con cualquier color, más naturalista de Yukai, que hace que los encantamientos nos cuesten uno menos de jugar y encima, luego... Claro, gracias a ello podemos jugarlos por cero y robar carta. O por ejemplo, si tenemos cualquier efecto de castea hechizo, pon contador, castea encantamiento, pon contador, castea encantamiento por aquí, pon contador, pues bueno, a lo mejor estamos poniendo contador a saco jugando cosas por cero. Por eso digo que es un combo en muchos sentidos. Y también llevamos, bueno, poquito para responder, ¿no? Cositas así más o menos. Y no es que jugamos contra monored, por así decir algo, ¿no? Pues damos vínculo vital, buscamos runas de vínculo vital. Jugamos contra control. Prisa, jugamos contra Midrange o por ejemplo, bueno, en general mazos que tengan una mesa bastante poblada. Pues jugamos por runa de fuerza, arrollar y a tomar por culo, así de simple. Lo demás es sobre todo remover por aquí para encontrar encantamientos o tierras, lo hemos quedado pillados. Una carta muy buena de estándar, encantamiento da mucha ventaja, ok, como un Kikijiki cuando llega a la final, pero no nos permite combar tan bruscamente, por ese uno que tenemos que pagar. Tenemos aquí algo de control de la mesa, ¿no? Por así decirlo, algo de control de la mano del oponente, el Spellbinder, por eso tiene alguna carta que nos puede joder, que puede poner la mesa a su favor, ¿no? Pues se la quitamos con Spellbinder, o bueno, hacemos que le cueste 2 más jugarla. Tenemos también aparte Reinado de la Verdad de mi chico, o damos un montón, o sea, mucho, hasta el final del turno. O también podemos hacer que cuando se dé la vuelta sea un XX, ¿no? Por así decirlo, donde X son el número de artefactos y encantamientos que controlamos. Y por último, pero no menos importante, obviamente, el enfrentamiento de los Skulls. Mucha ventaja en esta carta, son 4 quesillas, 4 que puedes jugar perfectamente y que al fin y al cabo en una situación dada te va a dar la partida. Vamos por el mazo, vamos a ver qué tal va este mazo. Recuerda suscribirte, coño, tío, que me hacen un favor y aparte tú también te diviertes. Ves los mazos aquí y los probamos y todo a full. Aparte de eso, ¿sabes qué tal van? Vamos a, ahora sí, a probar el mazo. Gran mano, me gusta la mano. No está mal, tenemos naturalista para jugar perfectamente. Tenemos todos los colores, por cierto. Naturalista, enfrentamiento, fábula, podemos jugar por 3. El enfrentamiento de los Skulls, me queda la mano. No está mal, aparte sale él, por cierto. Oye, esta punta la pillé el otro día. O sea, deberíamos ponerla puesta, sí, deberíamos tenerlas puestas. Pero bueno, no pasa nada. Tierra blanca por mi parte, que Krakow White, que es cualquier cosa. Me gusta también jugar Stompy. Hay versiones de Stompy en estándar ahora mismo, ¿eh? Hay versiones de Stompy que están muy bien y que... quierais o no, también al fin y al cabo acaban dando de sí, ok, unas buenas partidas. No tanto como en el estándar anterior, pero, oye, están muy bien. Vale, pues salgo yo igual, tío. ¿Por qué no? Tengo una contra un Mirror seguramente. O será Celeste Enchantments o seguramente Enchantments. Pero es un pairing que, bueno, depende de lo que haga uno. No soy a Celeste, creo. Pues empieza con bar, me empieza el bien, empieza muy fuerte. Va por una runa, supongo que será deprisa, ¿no? Por pegar en el turno, puede ser perfectamente. Que no me... tampoco me extrañaría, la verdad. Vale. Pues no la de arrollar en este caso. Como veis, ahora vamos a ver el combo, pero por su parte. ¿Veis por qué ese mazo tan poderoso? Por 0, runa de fuerza ahí, claro, por lo mismo. De arrollar, roba cartas, si tiene deprisa en la mano puede ponérsela perfectamente y pegar en el turno. Bueno, vale, se puede pegar ya. Mira, ahí está, runa de velocidad, que yo se pondría al otro. El otro para pegar a de 3. No, ahora mismo ahí no me hace mucha gracia. Si tiene mi chico en la mano, mira. Pero ahora mismo ahí no le veo el sentido, el por qué he puesto ahí. Por lo menos por ahora. Pero bueno, cada cualquiera. Va a empezar a combar heavy. Va a empezar a combar muy heavy. Tengo que haber puesto la runa al otro bicho. ¿Por qué? Porque pegar de prisa. Y pegar en este caso de 4 y 3, 7. Será bien el turno. Vínculo vital. Muy bien para mi oponente, ¿eh? Como mi mazo de combo completamente. Y muy bien que le está saliendo, de hecho. Vale, otra runa de sustento ahí, otro vínculo vital. Pues que pegue si quiere. Vale, no bloqueo. Tendré que ponerme las pilas, porque si no me muero. Tendré que ponerme las pilas, tío. Hacer enfrentamientos de escala, enfrentamientos de escala está bien. Aunque tenga que comer daño ahora, asumir mucho daño, pero yo asumo daño, no pasa nada. La acabo de cagar, sí, la acabo de cagar. Acabo de jugar eso como maná. Acabo de cagarla completamente, o sea... sí, acabo de cagarla completamente. Eso me pasa por hablar y no jugar. ¡Ay! Dios.
Cómo extrañaba estos misclicks, please. Cómo los extrañaba. Pero jugar como rojo y jugar cualquier encantamiento de la mano, no habrá sido ningún problema. No, vale, concede, punto. Esta partida no la veo yo. Vale, jugar con rojo, lo dicho, esto es el mismo mazo que yo, para que veáis lo potente que es. Enfrentamiento fuera. No había posibilidades. En cuanto he jugado esa puta tierra, la he jugado como mana blanco y he dicho fuera. Ya la he cagado completamente, ya no hace falta que haga nada más. Fallo nuestro, debo admitir, fallo mío. Ni la cuento, no pasa nada. No sé por qué en mi cabeza he dicho, oye, ¿por qué no juego con mana blanco, tío? Si me hacía falta, no sé. Acaba de reventar la cabeza, así de simple. Me acaba de puto reventar. Pero he jugado perfectamente como mana rojo y hacerlo bien, ¿no? Como Dios manda. He jugado con mana blanco. ¿Por qué no? Pero bueno, jugamos otra sin ningún problema. Como veis, va fluida la cosita, va bien, ok. Mira, aparte me gusta, a mí me siento cómodo al fin y al cabo de jugar así. Me siento cómodo el tema de, por ejemplo, jugar cómodo, o sea, jugar fluido una partida, no tener que estar en plan viendo por el lado, porque se quite, porque no se quite. Creedme que sí es cierto que se nota un montón. Un montón. Vale, pues esta mano se puede quedar. Está bien la mano. Me quedo. Nos falta el rojo, pero al fin y al cabo para jugar la fábula aún queda tiempo. Podemos hacer turno 2, Kami la transitoriedad. Tiene turno hacer Spellbinder o hacer el propio campeón Forja Rúnica. Depende mucho. Bosque. Juega Golgari, en este caso, bueno, me enseña tierra para que no tenga nada, para nada al fin y al cabo. Buen robo, voy a jugar al naturalista, aunque pueda tener cualquier tipo de removal, voy a jugar al naturalista. Podría jugar Kami naturalista, si tiene removal me lo quita de en medio, pero voy a hacer esto por si acaso, si en turno hago campeón Forja Rúnica y empiezo a hacer cositas. Compra el loto, vale, puede ser un mazo de combo así raro, no sé cuál es. Algo de Landfall, sí, seguramente tenga que ser algo de estilo, porque entonces no me lo explico. Bueno, pues aquí estamos en la duda. Biblioteca. En general tenemos ahora mismo una especie de mini combo, ¿no? No vamos a seguirlo mucho por lo mismo, porque ya no nos quedan runas en la mano. ¿Va a conceder? No jodas. No jodas que concede, ¿eh? O sea que me quedo yo loquísimo, lo digo en serio. Vale, robamos runa. Eso ha sido mucha suerte, la verdad, no voy a decir que no. Pinclo Vital aquí. No quiero pegar con este porque puede al fin y al cabo tradear. Bueno, podría pegar perfectamente, ahora que lo pienso, ¿eh? Podría pegar, sí. Si quiere tradear, por mí perfecto. Recuerda, el loto es tan importante como el naturalista. Si quiere tradear y cargarse las dos, me vendría genial. Vale, bueno, gano 5 vidas, voy a 25. Tierra de nuevo, 5 manás en la pila. Pues ahora juega Golgari. Ahora mismo juega Golgari y no juega otra cosa. Por lo que estoy viendo. Gancho carne, me barre la mesa. Me duele, ¿eh? No sé que no me duele, pero bueno, no está todo bicho. No pasa nada. Espero que tenga suficiente removal como para encargarse de lo que viene en ese turno. Espero, claro, espero. Esto por aquí, puedo hacer Kami incluso. El Kami puede volver si lo matan, ¿eh? El Kami sí está bien. O hacer Kami. Sí, yo creo que un Kami va a caer, sí o sí. Kami tu reinado, por ejemplo. Contador encima, más 1/1, que era el propio reinado. Y si mata por algún casual al Kami, va a volver, bueno... No, eso sí, encantamiento iba al cementerio, ¿no? Por lo que creo. Bueno, como si lo quiere hacer, me da igual. O si quiere cagarse lo que él quiera. Sí, vale, eso es encantamiento iba al cementerio. No pasa nada. No pasa nada. Porque puedo hacer más cosas ahora. Que en su turno lo mate. O sea, que tiene que ir encantamiento al cementerio. O sea, si iba a jugar Kami y ponerle runa encima, pero no me daría para hacerlo. A menos que haga fábula, por ejemplo, voy a hacer quizás ahora mismo vigilante. Lo dicho, no voy a pararme mucho. No, visitante, puedo hacer... Es que también estoy pensando en hacer Spellbinder. Se ha pillado en 4 manás. Es decir, que si lo pillo guay, me sale bien la jugada, ¿eh? Voy a hacer visitante. Ahí, visitante, Spellbinder. Vale. Tiene otra binding, tiene otra masacre de gancho carne que puede dar -2 en la mesa. Si le auxilio daría -0, -0, a menos que robe a lo mejor, bueno, cualquier cosita, ¿no? Luego se busca tierra girada, pues no sé qué tirar, la verdad, ahora mismo. Voy a quitarle la captura. Mira la primera carta de biblioteca. Esto no me importa mucho. No me importa mucho, la verdad. Sí. Y el visitante se va a quedar en mi mano. Por lo mismo, ya que le he visto el gancho carne, que lo tire si quiere, que no me importa mucho, pero que me barra solamente un bicho. Un bicho como mucho, claro. Vale. Ok, una carta.
Otra fábula. Vuelven en forma de 1-1. Ok. Sería, si en el turno a lo mejor le da para hacer bien matar a Sorin, si le pega a Sorin. Si bajo, por ejemplo, Visitante Generoso y bajo a lo mejor la fábula, o más con incluso la runa de fuerza y demás, vamos aquí a arrollar. Esto pega de 3, tampoco está mal, la verdad, la jugada. Son 2-3 el bicho este. Claro, eso no tengo que pensarlo, ¿eh? Sí, tengo que pensarlo, a ver. Puedo hacerle la fábula del rompespejos, obligarle a tirar el gancho carne. Darle a arrollar y cargarme, por ejemplo, el bicho este, o sea, que me suba los cojones. O pegar con los dos. Sí que va a hacer gancho carne, sí. Va a hacer gancho carne, es lo que no me gusta. Voy a tirar la fábula normal. Que sí, que me bloquea, por ejemplo, a cualquier bicho, ¿no? Que me bloquea, por ejemplo, a mi chico. Pero bueno. Lo dicho, a mí no me importa mucho. Voy a poner eso. No, pues yo creo que era diferente, a ver. La que acaba de entrar en el turno, claro. Ya da el turno. Me estoy liando bastante, sí, lo veo. Estoy liando bastante. Vale, tierra ahí. Puede tirar esto si quiere. El binding. Me estoy liando bastante porque estoy hablando demasiado y pues estoy haciendo jugadas que no pegan, ¿no? A lo mejor hacerme gancho carne de -2. Claro, es que me cago en la puta. Mira que lo digo. No por nada, pero sí que es cierto que coño. Lo había pensado. Y por culpa de estar hablando no, se me ha ido la olla bastante, la verdad. Va mi mano. Puedo descartar hasta 2 cartas y me devuelvo... No, y robo 2. Descartar 2, devolver 2. Al Sorin creo cargármelo, pero el Sorin creo que no llego. Eso tiene toco mortal, no, tiene bola vinculidad. Voy a descartar creo con Kami. Uno solamente ahora mismo. Y quizás incluso la runa. Descarto el otro Kami, que tampoco me importa mucho. O sea, me importa mucho tampoco, ¿no? Pero puede volver a la misma otra vez. Que es lo bueno. Voy a jugar el campeón Forja Rúnica. Ahí está. Busco, por ejemplo, runa de prisa. Perfecto. Bajo tierra. Y ahora, por ejemplo, que sea hacer visitante generoso. O puede incluso darle -0 y luego de +1/+1. Pegaría en general de 4. 4 que le pase 1 al Sorin. No me hace mucha gracia. Puede bloquear con el token. Token que no me importa. ¿Esto cuánto es? Un -2. O sea, puede volver a poner otro, pero bueno. Eso por ahí. Voy a darle prisa. Una runa de velocidad, contador al mismo bicho, que pegue de 4, dicho que le pase -1. Lo que quiero. Y removal, bueno, que pueda tener ahora mismo, no sé ni bien a la mente. Pero de ventaja vamos más o menos bien. Tenemos Skal en la mano, con el Skal lo podemos recuperar todo lo que hemos perdido. Por las malas jugadas de antes, que lo voy a decir, he cagado un poquillo. Me bloquea ahí y bueno, pues tu turno. No es que me diera igual jugar la runa de fuerza o runa de velocidad, pero en general la runa de fuerza hay que guardarme en la mano. Por lo menos por ahora. El dar a arrollar, se pasaba uno por encima, no era tan importante. Ahora que le pasaba uno al Sorin, que le pasara a otro, no me importaba mucho, la verdad. Por lo menos por ahora. Lo que sí que quería hacer era pegar en el turno. Si ahora barre la mesa o me mata, por ejemplo, me tira un encantamiento al cementerio, lo que él quiera, vuelven los Kamis de la transitoriedad, que podemos llegar a doparlos también, ¿ok? Que ahí está la opción. Una especie de Golgari, es como la típica mano black, que esa que sacrifica y que tiene ventajas de ahí, que suele tener ventajas del estilo. Pues lo mismo, pero bueno, Golgari. Binding de la mano, mata al Forja Rúnica, ¿vale? Vuelven los Kamis. Que vuelvan los dos, claro. Está muy bien, no es un combito así super heavy, pero la mini sinergia esa sí que está bien. Al fin y al cabo robamos, entre comillas, 2 de gratis, 2 cartas de gratis. Vale, a la tierra.
O con Kami empiezo a jugar encantamientos como un cabrón o hago otra cosa. Ahora mismo pegar no lo veo. Creo que es obvio, ¿no? Pegar no lo veo, a menos que le dé más uno aquí y empiece a arrollarle en general, pero no tiene ahora mismo... Esto lo que hace es que se da ventaja de carta, ¿eh? No creo que tampoco me hace mucha gracia, pero por pegar ahora mismo hacer el Kami y hacer el Skull. El enfrentamiento de los Skulls. Porque de otra forma podría ser runa de fuerza por 2. Al gigante generoso que pegue de 3. Ya no, bueno, seguirá sin pasarle aún así. Runa de fuerza, más enfrentamiento en 4-4. Se le carga el bicho, si bloquea. No está mal acuado, no está mal. Pesa mi oponente, por favor. Pesadilla, chiquillo. O hacer el sable, ¿eh? Nah, creo que voy a hacer eso. Runa de fuerza. Aquí encima. Me ha gustado la jugada, me ha gustado. Así me quito este ya de en medio, ¿eh? Me quito de en medio y fuera. No tengo que preocupar tanto por él. Puede tener removal de 2 manás perfectamente. Algo he pensado. Skull. Es obvio. Contador al mismo. Simplemente para que si quiere que Sorin sobreviva tenga que tradear. Es lo que estaba buscando. Nada más. No hay enchantments, ahora mismo, como sabéis, bueno, pues es tiro en el formato, se está jugando mucho. No es un mazo que especialmente me guste, no es de mi estilo, pero es un mazo muy bueno en general. Me falta, a ver, lo que habéis visto antes ha sido mis clips, ¿no? Bueno, mis plays, lo siento mucho por lo mismo, porque es que estaba hablando y al fin y al cabo hablar, o sea, jugar y comentar es complicado, ¿eh? Al mismo tiempo, creedme. Hay gente que me ha dicho que no, que en verdad es una tontería, no, pero es que hay que probarlo, ¿ok? Hay que probarlo por lo mismo. Se juega peor, de esa forma, no dice que no, se juega peor. Pero sobre todo es eso, que el mazo... hay que saber también contar un poquito en general. Le doy prisa a este, ahora me espero luego para darle tal y cual. Y tiene sus truquitos que están guay. Cancho carne, tengo que pesadilla, tío. Deja abrirme la mesa, por favor. O sea, puede dar ahora mismo 2, 1, 2, 3, puede dar 5 perfectamente, si quiere. Y barrerme de nuevo la mesa, qué pesadilla, por favor. Sí, puede hacerlo si quiere. Bueno, espera, ¿no? Porque puedo. Vale. Me parte el... ha decidido partirme, romperme en ese caso, el enfrentamiento de los Skulls. Ha estado bien por su parte, ha estado bien la lección. Y dar menos 2, no, menos 2 a la mesa, con un cacho carne, pues, yo no lo haría, la verdad. Me da turno. Malo porque puede tener cualquier cosa, vaya. Campeón Forja Rúnica, como he dicho antes, me busco runa la que sea, pero quiero verme... Por ejemplo, prisa estaría bien. Runa de prisa, voy poniendo a contar sobre el campeón. En general yo creo que el Sorin no va a durar mucho. Ok. Ahí está, va la mano. Estoy pensando incluso en hacer Spellbinder, tío. En hacer el puto Spellbinder. O bajar tierra va a ser mejor al late. Sobre todo el cubil. El cubil, uff. Más 1, más 0, más contador que pega de 4. Quiero creármelo ya. Quiero llevarme por delante al Sorin, por favor. Necesito llevarlo por delante. Va a ser... y ahora girada, como he dicho antes. Las voy a aprovechar. Obviamente es un pesado, por favor. Voy a silenciarlo porque me está ya tocando un poquito lo que viene siendo los cojones. A ver, esto ahí, contador encima. Perfecto. Robo carta. Muy buen robo. Enfrentamiento. Ya estoy aquí dando un mejor vínculo vital y poniendo contadores a todos lados por lo mismo, para distribuir un poquito lo que viene siendo los daños. E incluso estoy pensando en intentar aumentar el culo por mismo. El gancho carne sé que lo voy a comer, pero quiero cargarme a Sorin, yo no por el medio. Y yo no pierdo casi ventaja, tengo un montón de ventajas en la mano, que es otra cosa buena de este mazo. Aquí pago automáticamente y contador encima del Forja Rúnica. Robo carta, otra runa, perfecto. No tiene para los dos. Estoy contando, son 5, 6, 7. Puedes hacerlo perfectamente, vaya. Que lo haga si quiere. Lo he dicho, no me molesta. Robo carta, tengo vínculo vital. Pego Sorin. Como tenga doble removal, me cagan en todo, Doble Sorin. Y a la cara. Pego de 10 a Sorin por mismo ante cualquier tipo de removal. Véase, qué sé, garra infernal. Puta mortal, lo intento para robar carta. O sea, con todo. Bueno, Sorin.
Me veo 32 vidas, así me gusta, coño. Fuera de la muerte, lejitos de la muerte, mejor dicho. Sigue buscando ahí cosas, haga lo que quiera, eso no me importa. Y roba 2. Esa ventaja de cartas que ha tenido ahora mismo sí que me ha dolido. Me ha dolido bastante, me dice que no. Pero nosotros ventaja de cartas, o por ventaja de cartas no será, tenemos un montón de ventaja de cartas. Chocando de nuevo, adelante te quedan uno en la... Como lleves 4 te quedan uno en el mazo. Así que bueno. Y por vida morir no vamos a morir. Ni de coña, ni de coña, ni de coña. Vale, buen robo, no está mal tampoco, la verdad. Voy a decir que no. Sería aquí, tierra verde sobre todo. Mucha falta. Camina transitoriedad, como dije antes. Puedo hacer naturalista. Contador sobre el Kami. Espera. Quiero ver si robo deprisa, tío. O sea, es mucho jugármela, lo sé, pero quiero ver si lo hago. Rojo. Quiero ver si robo la runa de prisa. Y pego una buena hostia. Pagar. Contador encima, perfecto. Si me sale runa de prisa, le pego de 5 por ejemplo en el turno. Ya que me voy eliminando vidas, que es lo que quiero. Nada. Bueno, no pasa nada. Pues nada, tú no lo oponente lo he dicho. Tenía para jugar verde perfectamente, o sea, podría haberme asegurado la jugada. Dejarme de perder enderezado y hacer, por ejemplo, en comunión con los espíritus. También muy buena carta de estándar. Destruye otra vez todos los bichos. ¡Qué pesadilla, eh! ¡Qué pesadilla, por favor! Mira, todos permanentes, ok. Agrega maná, eso está bien por su parte, no voy a decir que no. Y juega un LOL. ¡Qué pesadilla, por favor, de persona, chiquillo! Para. Para, lo único que pido. Vale, te cambia la mano con el cementerio. Pues ya puedes irte a descartar, porque entonces... Ah, no tiene... Vale, no tiene tamaño máximo, ¿no? Por lo que creo. Está en el exilio la carta. ¿Tenga tu mano? No, pues sí, tiene tamaño máximo. Ok, tendrá que descartar, obviamente. Supongo. Mucha ventaja se ha dado, ¿eh? No, es que nos ha dado mucha ventaja. Vale. Lo bueno es que reconocemos la mano completamente de nuestro oponente. Que eso siempre está guay. Y puede hacer que le cueste uno. Tiene un montón de tierra, a ver. Pero... puede hacer cositas. Seguir reponiéndome. Así de simple. Seguir reponiéndome, tío. Depende del maná. Tenemos ahora mismo 5, 6, 7, 8. 8 para hacer Kami, para hacer por 2 estos serían ya 6. Y nos da para jugar el Spellbinder. Quiero darle brisa al Spellbinder, ¿eh? Si lo pillo. Voy a jugar quizás el visitante. Bueno, es que no, me faltaría entonces maná. Voy a jugar normal. Sin hacer... Bueno, pero no. Claro, es que entonces aprovecho los contadores. Voy a tener que dejarla viva el LOL, ¿eh? Voy a tener que dejarlo vivo. Por mucho que me duela, voy a tener que hacerlo así. Bueno, esto pilla encantamiento, ¿no? Espera, entonces, espera un momentito. Sería, voy a hacer Spellbinder. Como he dicho antes, si encuentro encantamiento de prisa, pues se lo pongo a punto. Le quito de la mano, no le quito no. Le hago que le cueste un poquito más, que tampoco para tanto, ¿no? Pero voy a hacer que le cueste un poquito más quizá el gancho carne. Por ponerle algo, ¿no? Voy hasta el final, vaya. Contador en Spellbinder, como he dicho antes. Y nada de prisa, tío. Como mucho el enfrentamiento de los otros de Skull, pero poco más. Pues a la mano, mira, pues voy a seguir igual. Las mismas jugadas. Más o menos. Si me quiere matar, que me mate de asco. Porque de otra cosa no voy a morir. Vale, contador aquí, por ejemplo. Contador encima del Spellbinder. Vale, ok, Mask of the Order World Life. Está bien, está bien. No es lo que quería, pero no me voy a quejar. La verdad. No lo quería, pero no me voy a quejar. Tiene mucha ventaja por entre la mano, ¿eh? Eso hay que admitirlo, tiene mucha ventaja. Y de hecho está exiliado aquí el gancho carne, vale, está exiliado por el Spellbinder. Bueno, esta carta no la esperaba. Pero nosotros también tenemos mucha ventaja. Tengo que jugar los Kamis de la mano. Los Kami creo que son la clave, al fin y al cabo. Jugar Kami, por ejemplo, jugar ellos que es encima de uno una runa, si barre la mesa con el gancho carne, volver a jugarlos otra vez. Ok. Volver a jugarlos. Uff. La babosa.
Vale. -1, vale, pone contador un -1, ¿no? Ojo que podemos llegar a tener letal, que es una tontería, parece una tontería, pero podemos llegar a tener letal. A ver, sería... Tiene alguno de aquí alcance, tienen las arañitas, ¿no? Tienen alcance, vale. Y tiene ahora mismo 2 manas enderezados. La mano casi entera la conocemos, no creo que esto sea en removal de 2, sería muy preciso, demasiado preciso. En general, podemos llegar a tener letal, lo he dicho. Ok, podemos llegar a tener letal. Solo hay que ver cómo lo hacemos. Sea primero en comunión con los espíritus. Sí, creo que son espíritus, sí. Comunión con los espíritus. Contador encima del Spellbinder. Encima otra vez del Spellbinder. Y no fuera tontería, podemos llegar a tener letal perfectamente. Encontramos, por ejemplo, un Yukai de estos. Pues tierra. Mala suerte, no pasa nada. Seguimos pensando, seguimos buscando, Seguimos buscando aquí. Seguimos buscando. Enfrentamiento de los Skulls. Contador encima del Spellbinder. 3 contadores que pegue de 10 en el turno. Lo he dicho, me parecería súper raro que tuviera... que me hace demasiada coincidencia. Estoy encontrando sobre todo la runa de arrollar. Quiero encontrar. Para mí es principal. Y más o menos sí la hemos encontrado. He bajo tierra ya, ¿no? Sí, bajo tierra ya. Vale. Una de dos. O tiramos a lo mejor por campeón forja rúnica. Campeón forja rúnica into naturalista y Yukai. Y empezamos a mini combar, ¿no? Que creo que no es una mala opción, en mi opinión. Podemos llegar, podemos llegar a matarlo. Contador ahí. Contador de nuevo al Spellbinder, perfecto. Buscamos runa de arrollar. Ahí está. 3 contadores más en el Spellbinder. Dando de sí. Pega mismo de 15, tío. Pega de 15, Arrollando y con prisa. Como veis, con este mazo no hay que despistarse. Vale, damos +4, +4 ahora mismo. Es decir, pega de 19. Porque damos +1 y arrollar. Y luego damos +1, +0 y prisa. Pues si no lo matamos nos quedamos a nada. Literalmente nos quedamos súper cerca. Va a estar lagueado, pero de todo lo que tiene encima el bicho, ¿ok? Es un bicho gigantesco ahora mismo. Pues nada, por aquí creo que no lo llegamos a matar, Creo que no lo llegamos a matar, pero por nada. Es que literalmente es por nada, tío. Como no lo llegamos a matar, me cagan en todo. Como no lo llegamos a matar, tío. ¿Qué es ahí? Intentamos robar runa, entonces. Le damos +4 ahora mismo. Se queda uno, tío. Se queda... No, vale, no lo hemos matado. Me estaba quejando, pero lo hemos matado. Sí, ahora sí. Buena partida. El otro que tanto se reía. Buena partida, tío. No te reías, ¿no? Pues toma, te pego de 20 y pico por el aire. ¿Por qué no? Así de simple. Algo que tenga removal de coste 2 y nos haga la jugarreta. Me debería te da. Juro que concedo. Quita ahora mismo la partida. Fuera. No. Paso. Pues ataco a la cara. Voy a dejarte la cara como un cromo Teferi. De 27... Esto tiene... No juega que tiene alcance. No tiene, ¿no? No tiene. Ya me parecía a mí. Si han bloqueado 2 daños en general, el daño se resuelve antes. Es decir, la habilidad de... No está cancho carne, claro. Si estuviera cancho carne, se resolvería antes el combate que su propia habilidad. Así que no pasa nada. Llegamos a 25 y pasan 25 aquí. Perfecto. Así de simple, No creáis que muchas veces es súper simple que este mazo gane. Es que es súper heavy. Súper heavy. Pasan cosas como estas, ¿ok? Imagina, por ejemplo, contra típico mazo que no lleva removal o con un mazo que del estilo, ¿no? Que sea en un mirror vale 50-50, obviamente, depende de quién salga más bruto. Pero contra mono red, contra mazos agro, contra mazos midrange vamos un poquito peor, ¿no? Que es lo que pasa, pero contra control también vamos muy bien por lo mismo, porque es que a lo mejor está en el turno para hacer cualquier cosa. Y hacemos bicho, le doy prisa, le pongo contador, y así acabas metiendo la hostia del siglo, ¿ok? Mazo muy recomendado por algo tier 1, vamos a ver un sobrecito, ¿por qué no? Aquí lo tenemos. Ha llegado un punto ya, al final, que ibas lagueado, pero no por nada, de todo lo que tiene encima el bicho. Flipante, ¿sí? Era puto flipante, lo digo en serio.
Y nada, pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y el mazo, que a mí me ha molado un montón jugarlo. Como veis, comba de lo lindo, precioso. Y si tenéis alguna sugerencia de mazo, dejadme en los comentarios, ¿ok? Suscribiros para que juegues ese mazo, para que lo traiga al canal. Y pues nada, de aquí a otros vídeos. Adiós.